Buenos días otra vez. Ya me lo he aprendido antes, así que yo ya me pongo a hablar, ¿no? Lo hemos visto antes, hasta que no nos ponemos a hablar la gente no se sienta. Aquí yo entiendo que hay mucho espacio para el networking, pero os prometo que va a haber después también. Y cuando ya se empieza a oír el run run de la mesa redonda es cuando el público se va sentando. Entonces, bueno, yo creo que vamos empezando para atraerlos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de transformación en el mundo rural con una mesa, yo creo que con excelentes profesionales y voces capacitadas para hablar. Bueno, modera Pedro Antonio Martínez, de Caixa. Él es licenciado en Derecho, empleado de CaixaBank desde 1999. Claro, en todos estos años te ha dado tiempo a desarrollar, bueno, pues diversas funciones, responsabilidades y sobre todo a involucrarte, ¿no? en lo que es la parte Agrobank. Desde su lanzamiento, siendo director de Agrobank en Castilla-La Mancha y Extremadura, desde mayo de 2020 hasta por lo menos hoy. Y esperemos que muchos años más. Bueno, Pedro, toda tuya, la mesa y encantada. Bueno, pues me toca empezar. Quería empezar presentando a los ponentes. A ver, en primer lugar nos acompaña, empezando por la izquierda, Manuel Torrero Bejarano, ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y de Montes de la Universidad de Córdoba, actualmente vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha y secretario general de Asaja Cuenca, donde ha desarrollado su labor profesional en los últimos 25 años, casi como yo. Continuando, Gemma Fenech, directora de Negocio de Comunidades de Regantes, División de Agricultura de Veolia. Gemma es ingeniera agrónoma, directora de Negocio de Comunidades de Regantes de la División de Agricultura de Veolia, desde donde acompañan a comunidades de regantes en la modernización, en la gestión sostenible del agua de riego. Con más de 2 décadas de experiencia en regadío y agua en la agricultura, ha liderado proyectos de tecnificación, eficiencia hídrica, digitalización del regadío y asistencia técnica en el empleo de aguas, regeneradas en el empleo de aguas regeneradas en el riego en distintas cuencas españolas, combinando una sólida perspectiva técnica con una clara vocación de servicio al territorio rural y el trabajo directo con las comunidades, cooperativas y administraciones públicas. Bienvenido al Morós. A continuación, técnico de cooperativas agroalimentarias de Castilla, técnico vitivinícola de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Cambio de móvil porque lo tenía en el otro lado. Doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Castilla-La Mancha, técnico sectorial vinícola de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha desde el año 2000 y especialista en vinicultura y enología con más de 28 años de experiencia en el sector agroalimentario. Casi nada, unos pocos de años. Bueno, pues para empezar nos toca un tema que es la transformación en el mundo rural. Hablar de transformación en el mundo rural creo que no es solamente hablar solamente de tecnología, es hablar de rentabilidad, del relevo generacional y de que la gente pueda vivir dignamente en el campo y en las ciudades, o sea, y en los territorios rurales. Para ello, varias ideas claves y ahora, si os parece, lanzamos un par de bloques de preguntas y de conclusiones. Como ideas claves, y que las hago propias, la transformación no es una moda, es una necesidad. El mundo rural como sector estratégico lo es, y más en una comunidad como la nuestra. Sin agricultores rentables no hay territorio vivo, no hay territorio habitado. Y una última, el agua, la financiación, la organización y la cooperación como pilares. A partir de ahí, oye, si os parece, lanzo la primera pregunta. Empezamos por Manuel, en el sentido de qué significa la transformación en el mundo rural. Manuel, ¿cuáles son hoy los principales retos del agricultor en Castilla-La Mancha? Gracias, Pedro. Buenos días. Buenos días a todos. Los principales retos del... Casi nada. ¿A qué hora tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos? Hoy día el sector agrario se enfrenta, digamos, a un reto fundamental que es hacer rentable la explotación, ¿no? Que yo creo que eso resume un poco o aglutina todos los problemas que hoy día tiene el sector agrario. Al final, una agricultura, cualquier explotación agrícola, cualquier agricultura profesional, necesita pues
3, 4 referencias que realmente le ayuden a ser sostenibles, rentables y sostenibles, porque por desgracia tenemos muchas explotaciones que ambientalmente son sostenibles pero no son rentables económicamente. Si cumplimos toda la norma, pero realmente luego no son negocios porque estamos en pérdidas. La agricultura necesita un horizonte de normativa estable, predecible, como cualquier empresa. Y pongo de ejemplo lo que ha ocurrido con la PAC del 23 al 27, que una PAC recién nacida ya le anunciábamos una modificación para el 27, con lo cual el horizonte ya nos decían que, bueno, pasen estos 3 años, pero que ya le anunciamos que hay otro cambio normativo, además muy importante. Necesita un entorno predecible en precios y costes, como cualquier empresa. Necesita flexibilización de la norma y, sobre todo, eliminar la presión ambiental que hoy día tiene cualquier explotación agrícola o cualquier negocio que se haga en el campo. Eliminar esa presión ambiental que tiene. Y luego necesita la posibilidad de implantar cultivos rentables. Y con esto estoy diciendo sencillamente que la agricultura de Castilla-La Mancha necesita acceso al agua. Hoy día no se puede entender rentabilidad en ciertos cultivos si realmente no tenemos acceso a regadío. Luego ya vendrá la eficiencia, vendrán los programas, pero sobre todo tenemos que tener una administración que no nos diga que no hay agua. La agricultura necesita agua, nos pongamos como nos pongamos, la ganadería necesita agua. Es así. Y si queremos un sector dinámico, con capacidad de inversión, con capacidad de transformar el entorno rural, necesita capacidad también para producir alimentos rentables, que se consigue fundamentalmente con el regadío. Totalmente de acuerdo en que tiene que ser rentable y que tiene que ser viable para que aún así podamos continuar con ella. Gemma, en este caso, partiendo del agua, que antes comentaba también Manuel, y que tan necesaria es en este sector, ¿por qué la gestión del agua es clave en el futuro del mundo rural y qué papel jugaría la digitalización dentro de ese papel? Vale. Pues en primer lugar, buenos días a todos. Quería agradeceros desde aquí que hayáis contado con Veolia para participar en esta mesa redonda. Quiero decir que Veolia es una de las empresas grandes que se está acercando al mundo rural desde hace tiempo. De hecho, para ella es un sector estratégico y solamente tiene la división de agricultura en España. Esto nos hace pensar que si un monstruo como Veolia está equivocado, mal vamos. Vale, entonces ya desde este punto de esperanza, pues transmitiros que efectivamente, como decía Manuel, no todo está perdido y que hay mucho trabajo por delante para hacer, eso sí. Entonces, me preguntabas acerca de la gestión del agua. Correcto. Pues yo estoy con Manuel que sin agua no hay vida, sin agua no hay agricultura y si no hay agricultura, pues tampoco hay mundo rural. ¿Por qué? Porque es verdad que el turismo es una opción y bendita opción. Es verdad que las personas que vienen a trabajar en el mundo rural con teletrabajo es otra opción, bendita opción, pero que realmente el que teje, el que forma un tejido rural es la agricultura. ¿Por qué? Porque es el que asienta a la población. Entonces, la agricultura necesita agua para hacer explotaciones rentables y sin agua es que no podemos hablar ni de agricultura. ¿Cómo acompañáis a las comunidades de regantes en el proceso? Pues, a ver, Veolia tiene 2 divisiones de negocio, una que es de proyectos agrícolas sostenibles y otra que es de comunidades de regantes. Y lo dividimos en 2 solamente por los recursos de la empresa, pero es que realmente se trata de trabajar en el mundo rural. ¿Cómo acompañamos a las comunidades de regantes, que también es a su vez a los agricultores? Pues el acompañamiento pasa primero por escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles son las barreras que se encuentran para hacer rentables sus explotaciones y las comunidades de regantes. Sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo en Castilla-La Mancha, pero no es cierto. Yo tengo la suerte de poder recorrer toda España y conocer cada día una comunidad de regantes nueva, porque hay como 7.300 en España. Entonces hay de todos los colores. Hay comunidades de regantes que prácticamente están muertas y comunidades de regantes que están tecnificadas a la última.
yo me doy cuenta que las comunidades de regantes es un punto de dinamización del mundo rural. ¿Por qué? Porque a veces es el punto de encuentro de algunas oportunidades que surgen. Y os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del Andévalo minero en Huelva. Esa zona era minera y cuando cerraron la minería el pueblo desaparecía porque todo el mundo vivía de la minería. Hasta que alguien que ya venía dándole vueltas a la cabeza acerca de la comunidad de regantes y su papel en el pueblo, quiso ponerla en marcha y dinamizarla. Con lo cual, haciendo mucho ruido, llamando a muchas puertas, pidiendo muchas ayudas, lo que consiguió es que empresas como pues las naranjeras, que son las que yo más conozco porque vengo de Valencia, o también productores de aceite, quisieran ir a invertir en esas tierras. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues que partiendo de la riqueza agua, que sí que la tenían, pues se generó una red de empresas y servicios que daban servicio a todas esas necesidades que generaba la agricultura. ¿Cómo acompañamos a esa comunidad de regantes que puedo poner como ejemplo, o a todas? Pues escuchando qué necesitas en cada momento. ¿Necesitas ahora pedir una concesión, renovar la concesión, digitalizarte porque no tienes recursos para recorrer todo tu territorio leyendo los contadores? Pues el primer paso es escuchar y adaptarnos a las necesidades que tengan e ir implementándolas poco a poco con la ayuda de todos, con su actitud y con la ayuda de las administraciones y de la voluntad de las personas de la zona. Muchas gracias. Está claro que al final esto también acompaña, y antes se me olvidaba preguntarte, Manuel, todo esto acompaña también a lo que sería el relevo generacional, el asentamiento de la población. Toda esta transformación, ¿entiendes que verdaderamente afecta al relevo generacional, al asentamiento de la población? Lógicamente, ¿no? Al final, hoy día cualquier emprendedor, cualquier empresa nueva, cualquier iniciativa necesita conocimiento tecnológico y apoyo tecnológico y suministro de servicios que puedan desarrollar esa tecnología. Evidentemente, hoy día, casi todos los suministradores agrícolas han desarrollado soluciones tecnológicas basadas en conectividad, en datos, en el control directo de la operación, y eso se incorpora directamente en la agricultura, ¿no? Y de hecho, en nuestra agricultura, nuestros profesionales del campo tienen una virtud, que son muy autodidactas en esta nueva tecnología, son capaces de adaptarse enseguida a esa nueva solución tecnológica que les facilita el trabajo, pero detrás de todo eso tiene que haber una administración que produzca que las cosas ocurran. Que facilite, ¿verdad? Que tiene que promover que las cosas ocurran, ¿no? No puede ser que los procedimientos administrativos en este país hoy dinamiten y quebranten una iniciativa profesional, pues porque puedes tardar 4 años en tener una respuesta de la administración. Luego ellos te dan 10 días para responder, pero a ti te someto durante 4 años a mi silencio, que muchas veces pone en riesgo precisamente ese proyecto, ¿no? Y el relevo generacional en la agricultura, aunque esté realmente sea muy específico, esté muy normalizado en todas las comunidades autónomas, necesita de lo que vuelvo al principio, invertir en recursos hídricos, en disponibilidad de agua, para que ese relevo generacional realmente no sea una sustitución de un titular, sino que sea una nueva explotación. Gracias. Bueno, bienvenido. En un territorio como el nuestro, donde también la vid y el vino tiene un peso tan importante, y la función de las cooperativas como elemento vertebrador también en el medio rural y también facilitador de ese asentamiento, rural, ¿qué papel juega el cultivo de la vid y el sector vinícola en Castilla-La Mancha, y por qué el modelo cooperativo es clave dentro de ese medio rural? Pues, en primer lugar, la verdad es que también son temas muy bonitos, pero también muy extensos de desarrollar. Y, en primer lugar, daros las gracias por habernos invitado a Cooperativas Agroalimentarias. En lugar mío tenía que estar Juan Miguel del Real, pero ya ha sido imposible venir, que es nuestro director. Pero bueno, espero dejar el pabellón alto de las cooperativas. Bueno,
El sector vitivinícola aquí en Castilla-La Mancha, fijaros la importancia que tiene, son 425.000 hectáreas más o menos. Daros cuenta que son las mismas hectáreas que tienen juntas Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia. Fijaros lo que es Castilla-La Mancha, es prácticamente un país vitivinícola dentro de otro que es España, ¿no? Y realmente la viña vertebra absolutamente todo el territorio de Castilla-La Mancha. Y la viña también va donde hemos hablado, donde está el agua. Donde está el agua crece la riqueza y fundamentalmente crece la viña. Y claro, el viñedo, para hacerlo rentable, tiene que estar bien dimensionado y cada vez hay que profesionalizarlo más, ¿no? Entonces entiendo que esa es la vía por la cual yo creo que el sector vitivinícola tiene que ir a dimensionarse, a ser cada día mayor, empresas con mayor músculo comercial, mayor profesionalización, como están siendo cada vez más las cooperativas. Y por tanto yo creo que la eficiencia y la rentabilidad de que estamos hablando en el sector vitivinícola mucho más, porque el acceso al agua yo creo que es fundamental. Ahora mismo la agricultura de secano, la viticultura de secano es prácticamente repartir la escasez, repartir pobreza. Sin embargo, el riego y sobre todo las infraestructuras de regadío creo que deberían de ser cada vez mayores y más modernas para que las explotaciones vitícolas sean cada vez más profesionales y por tanto den ese riego sanguíneo que requiere la viña para desarrollarla. Entonces, por supuesto que las cooperativas de Castilla-La Mancha son empresas que no se deslocalizan, que están dentro del pueblo, que fijan muy bien la población y es un ejemplo muy claro de cómo se vertebra un territorio a través de la agricultura, la ganadería también, y ese es un ejemplo del sector vitivinícola cooperativo en Castilla-La Mancha. ¿Cómo están evolucionando las cooperativas para adaptarse a ese...? Pues la verdad es que ahora mismo están incursas en un proceso de integración, o sea, de integración comercial. La dimensión es muy importante. Daros cuenta de que en España se producen 40 millones de hectolitros de vino y nos bebemos solamente 10. Entonces, tienes que tener un músculo comercial impresionante para internacionalizarte. Entonces, la única forma que es necesaria para internacionalizarse es tener dimensión, tener eficiencia comercial y, por tanto, tener ser empresas cada vez más profesionales y mejor dimensionadas. De hecho, ahora mismo se están haciendo fusiones de cooperativas en Tomelloso, Virgen de las Viñas, por ejemplo, con las dos que existían, pues ya se van a hacer una unión patrimonial. DECOP, que es la cooperativa de segundo grado, DECOP Baco, que es la sucursal de DECOP vitivinícola, está en Alcázar de San Juan y aglutina a más de 10 cooperativas en Castilla-La Mancha. La bodega Juntero, por ejemplo, también cada vez está acaparando más dimensión y está diversificando su modelo de negocio, no solo al vino, sino también al mosto también. Y entonces, realmente, creo que el sector vitivinícola cooperativo se está dotando cada vez de mejor dimensión para afrontar mercados que, al fin y al cabo, es lo que requiere para dar valor a lo que hacemos todos los agricultores aquí en Castilla-La Mancha, en especial los viticultores de esta región. A ver, al final estamos todos embarcados en lo mismo, es en hacer viable este sector, en hacerlo viable, en intentar que funcione y que se desarrolle como tal. Y si os parece, pasamos a un segundo bloque de preguntas y cerramos con unos titulares. En ese segundo bloque, al final se planteaba herramientas para una transformación real. ¿Qué herramientas tenemos para esa transformación real? Y aquí había 3 preguntas y si queréis empieza Manuel. ¿Puede haber una transformación real sin rentabilidad económica, como antes apuntabas? ¿Cómo evitamos la transformación
que esta transformación deje atrás el sector, todo lo que es la transformación de todo el mundo en digital en general deja atrás el sector, y qué está haciendo bien Castilla-La Mancha en este caso dentro de esa transformación del mundo rural. Esas serían las 3 preguntas, si os parece. Vale. Aunque la primera la contestabas al principio prácticamente. Pero contestamos una a una, ¿no? Sí, bueno, como quiera. Bien, a ver, evidentemente es fundamental que para que haya transformación tiene que haber rentabilidad, porque tiene que haber capacidad de invertir y tiene que haber sobre todo una empresa solvente para que vosotros apoyéis a esa empresa solvente. Si una empresa no tiene capacidad de invertir ni tiene capacidad de que le apoye una entidad financiera, no va a poder transformarse. Eso es así. Por mucho que nosotros facilitemos, o incluso que el Gobierno regional últimamente está más alineado en esa digamos, a política de intentar generar las condiciones para que las cosas ocurran, pero si no tenemos empresas solventes, o por lo menos empresas que tengan planes empresariales capaces de llegar a un nivel de solvencia o de rentabilidad a corto plazo, medio plazo, realmente importante, va a ser muy difícil que vayan incorporando procesos de transformación, tanto en la parte de producción como en la parte de industria agroalimentaria, ¿no? Hoy hay muchas soluciones tecnológicas que cuestan dinero y esa inversión se puede hacer siempre y cuando tengas un plan empresarial que te garantice que va a retornar la inversión. Gracias. Pues en cuanto a la rentabilidad, yo diría que es el motor que hace que las explotaciones inviertan. Entonces, si no hay rentabilidad, tenemos que dejar de hablar. Es lo que fija el territorio, es lo que atrae inversiones, es lo que genera oportunidades y vamos, es que si dejamos la rentabilidad atrás, lo que se nos queda en el mundo rural es un escenario y los escenarios no perduran Vacío, en el tiempo. Un escenario vacío. Exacto. Yo creo que la transformación rural debe apoyarse en algunas patas que son imprescindibles. Una es la rentabilidad, otra sería la sostenibilidad ambiental y la otra, pues, la gestión del agua. ¿Y por qué? Porque no solamente para la agricultura, porque por el agua hay muchos sectores que compiten. El sector del turismo necesita agua, las industrias agroalimentarias o no necesitan agua y la agricultura también. Cuanto mejor la gestionemos, más tiempo la tendremos disponible. Totalmente de acuerdo. Bueno, en la línea que dicen mis compañeros, yo creo que el futuro que la política agraria común nos está marcando es que cada vez va a haber menos ayudas, con lo cual las ineficiencias cada vez se van a salir más a flote, porque ya no va a haber ayudas. Entonces, la única forma de ser competitivos y tirar para adelante en el mundo rural es ser rentables. Entonces, la rentabilidad es clave. Y yo diría que es a través de la profesionalización. Creo que es una palabra que es muy manida, pero realmente es que para ser buen agricultor, buen empresario o tener un futuro dentro de la agroalimentación, pues es que tienes que ser profesional, aumentar la dimensión, cada vez mecanizar más, automatizar más las cosas, y la digitalización es un tema que ya casi va a ser como al soldado el valor, es que se va a tener que suponer. Así es que, por supuesto que Castilla-La Mancha yo creo que lo está haciendo bien, pero queda mucho recorrido. Se necesitan muchas infraestructuras dentro del medio rural para que realmente esas zonas que están más despobladas se puedan integrar y puedan meterse dentro de la maquinaria rural, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se está haciendo bien desde Castilla-La Mancha, pero que hay un recorrido importante, ¿no? Todavía. Yo tengo claro también, como decía Manuel, que la rentabilidad, la viabilidad es fundamental para que pueda haber esa transformación, para que puedan tener acceso al crédito, que es necesario. Pues tienen que devolver el dinero, claro. Tienen que devolverlo, es la fea costumbre que tienen lo de los bancos, pero sí que efectivamente al final tiene que ser viable, tiene que ser rentable para poder continuar y desde luego fijar la población y también ese relevo generacional. Nadie se va a quedar en un negocio que no funciona, que no tiene futuro y que creo que sí que lo tiene.
Bienvenido contestaba en la parte también de Castilla-La Mancha. ¿Queréis añadir algo en la parte de Castilla-La Mancha está haciendo bien en cuanto a la transformación del sector? Yo veo que Castilla-La Mancha, como os he dicho, yo viajo por toda España y Castilla-La Mancha está invirtiendo en regadíos, no solamente en modernizar los que hay, sino en transformar en regadío algunas zonas, que es vital para la agricultura. Lo está apoyando con formación, que también es importante, porque en la modernización de los regadíos ya no se habla de modernización sin digitalización. Y es verdad que muchas veces la tecnología que está al servicio nuestro para facilitarnos la vida, en agricultura sobre todo, que tenemos una edad media elevada, pues puede ser una barrera para transformarse. Entonces hay que acompañar también en ese sentido, formando y apoyando. Y aparte de eso, también es muy importante que se establezcan pues colaboraciones, ¿no? Pues entre la empresa privada, las empresas tecnológicas, la administración y las universidades, que muchas veces las dejamos atrás o no se oye tanto, porque atrás no están, no se escuchan tanto, pero efectivamente son las que nos tienen que apoyar en cuanto a nuevos cultivos, adaptaciones a distintas zonas, el empleo de distintos tipos de agua, como hemos hablado antes, de las aguas regeneradas, y ellas son las que dan el empuje a todos estos ensayos que hacen falta. Gracias. Y creo que eso también se está haciendo. Pues remarcar la parte que comentabas de la colaboración público-privada, yo creo que es fundamental. Muy importante. Desde luego el papel de las organizaciones sindicales y demás, pero creo que es fundamental también la colaboración económico, o sea, privada, público-privada. Hablabas de las cátedras, de las universidades. En Castilla-La Mancha tenemos la suerte, en este caso de Caixa, de tener una cátedra que es Mujer, Emprendimiento y Desarrollo Rural, muy enfocado a eso, muy enfocado a todo lo que es el asentamiento de todo lo que es el entorno rural, junto con algunos otros programas. Manuel, en tu caso, ¿querías añadir algo en la parte de...? Bueno, a ver, no he querido entrar en el debate, pero el Gobierno regional, desde nuestro punto de vista, tiene un aprobado y un suspenso. Un aprobado porque es verdad que últimamente está desarrollando iniciativas a través de la Agencia de Transformación Digital, como puede ser este tipo de eventos. Nosotros participamos en el desarrollo de la plataforma, pero sin embargo luego tenemos que suspenderlo porque un relevo generacional, tal y como está ahora mismo la situación del campo y sobre todo con esa conciencia que se ha destapado en Europa ahora sobre la necesidad de establecer herramientas eficaces, ¿no? para garantizar ese relevo. Realmente la normativa que tenemos hoy en España y en Castilla-La Mancha necesita una revisión profunda para realmente garantizar, pero no solamente así, nosotros no decimos que le den más dinero por una incorporación. Nosotros lo que le decimos a la Administración, oye, apóyala económicamente, pero también dale medios, como agua, como plazos, como acompañamiento, para que esa explotación dentro de 5, 7, 10 años permanezca y haya crecido, ¿no? Ahora mismo entendemos, desde nuestro punto de vista, que la incorporación de jóvenes es una estadística más de lo que es la gente que se incorpora, a hombres y mujeres, a la actividad del campo, pero realmente la incorporación tiene que tener un sistema de guiado y de tutelado mucho más eficaz que el que tiene ahora. Gracias. Pues si os parece, pasamos a un bloque de titulares y cierre, ¿vale? Por no alargarlo mucho más. Y bueno, pues ¿qué necesitaría? ¿Qué os parece? Pues una frase que enfoque un poco lo que sería el tema es ¿qué necesita de verdad el mundo rural para tener futuro? En una frase. Bueno, una frase más corta, más larga, un poquito larga, ¿no? Pues yo creo que hay que romper con esa corriente perversa de ciudadanos, de gobiernos que quieren que en el campo se sigan haciendo las cosas como antes. Al campo puede llegar inversión, puede llegar eficiencia, pero siempre aparece una plataforma que va en contra de ese desarrollo o de la aparición de nuevas actividades relacionadas con el campo. Granjas, parques solares. Es decir, yo creo que el campo necesita una regulación específica, necesita liberar al campo de mucha burocracia, porque es como decía antes el anterior ponente, Manuel Campos Vidal, es que la Administración General del Estado ha desaparecido del campo. Ahora mismo todo está en las ciudades. Ya no hay Administración General del Estado en ninguna parte del territorio rural.
Y eso es un problema para el inversor y sobre todo para el que está en el pueblo. Yo creo que tenemos que liberar de presión, tenemos que flexibilizar y adaptar la normativa para que se puedan desarrollar proyectos en el campo. Y ahí lo meto todo, ¿no? Proyectos de riego, proyectos de innovación, de inversión, de creación de infraestructuras. Es decir, tenemos que realmente quitarnos los complejos ambientales y permitir que en el campo se desarrollen las actividades cumpliendo la norma, pero nada más. Que convivan al final, pero con una necesidad de una regulación mucho más específica y enfocada. Mucho más flexible, mucho más compromiso de la Administración a la hora de responder, a la hora de aceptar proyectos. Un inversor no puede esperar 4 años a que la Administración le diga que no. Oye, dímelo ya, porque me voy con el dinero a otro sitio. Muchas gracias, Manuel. Yo tengo que apoyar a Manolo en este tema porque desde el punto de vista de la empresa hemos tenido que dirigir algunas inversiones que teníamos en algunas de estas zonas por todos esos motivos a otras zonas de España, porque era imposible. Hay barreras imposibles de salvar. Que dices, apliquemos la lógica, por favor. O el sentido común, ¿verdad? O el sentido común, pero la realidad es que es así. Es que hay inversiones que podrían venir y que podían mantener muchos puestos de trabajo y yo no sé si es porque no damos con la persona correcta, por decirlo así, o porque efectivamente la normativa es insalvable, pues que tenemos que desistir bajo nuestro pesar, ¿no? Porque pudiendo fijar población donde hace falta, ¿para qué llevárnosla a otro sitio? Pero la realidad es esa. Y en cuanto a qué necesita el mundo rural, pues yo diría que necesita recursos, necesita rentabilidad y necesita resiliencia. ¿Y cómo se consigue esto? Pues en primer lugar con una seguridad hídrica y energética. Sin eso ya no hace falta que hablemos de más. Después necesitaríamos una digitalización fácil, asequible a todas las empresas, a todos los agricultores y a todos los agentes que están en el campo. Necesitamos una gobernanza y un acompañamiento en esta gobernanza y diría yo que poco más, pero todo lo que tenga que ver con esto. Luego también hay una necesidad de atraer gente al campo y mantener la que queda. Que en esto yo estoy con Manuel. Ha dicho antes que veía como unas iniciativas que antes no estaban. Efectivamente, yo la semana pasada estuve en Cuenca, en una zona muy deprimida, acompañando a la comunidad de regantes como agente dinamizador de la zona, atrayendo pues a ver qué cultivos podemos poner aquí con la disponibilidad de agua que tenemos, el clima. Y en ese foro habían un montón de jóvenes que querían vivir allí, en su pueblo, y vivir de la agricultura. Y el problema que se encontraban es que había un montón de tierra disponible, pero la gente del pueblo no quería ponerla a su disposición para cultivar. Ostras, hay que darle una pensada a todas esas cosas y darle la oportunidad a la gente que quiere vivir en su pueblo y de la agricultura para que pueda hacerlo con unas condiciones que le permitan vivir dignamente igual que de otro oficio. Y al menos no encontrarse con trabas. Exacto, que al final la agricultura es una empresa más y hay que tratarla como eso. Gracias. Bienvenido, te toca. Bueno, pues yo, sin incidir mucho en lo que ya han dicho ellos, yo también creo que se abren oportunidades. Entiendo que ante dificultades que existen, también se abren oportunidades. Por ejemplo, las cooperativas, vemos que con el tema del relevo generacional, que es un tema absolutamente vital para el mantenimiento del pueblo, de la población rural, están las cooperativas para dar oportunidades. Por ejemplo, las secciones de cultivo, que es para hacer maquinaria en común, y también explotación comunitaria de tierras, es decir, aquella gente que no tiene relevo generacional, que no se pierda ese cultivo y las propias cooperativas se encargan de cultivar y de recolectar esa producción. Yo creo que eso, junto con dar servicios también de maquinaria o de hacer que las explotaciones
en el campo pues continúen y no se pierdan, creo que también es otra oportunidad para el medio rural que creo que las cooperativas deberían de aprovechar para hacerlo. Y luego también la diversificación. Yo creo que hay que diversificar, no solo hacer la actividad agraria, que yo creo que es fundamental, por supuesto, y que yo creo que hay que hacerla rentable, pero también las actividades complementarias, porque hay gente que necesita atención de mayores, hacer residencias en el entorno rural, también incentivar las infraestructuras y los incentivos fiscales. Yo creo que es necesario también que eso vaya acompañado con unas medidas para que sea atractivo para los jóvenes, para que puedan vivir en el campo y, por tanto, yo creo que el mundo cooperativo yo creo que es una oportunidad que debe de aprovechar para dinamizarlo y que somos empresas que no nos vamos a deslocalizar y que seguiremos aquí luchando por nuestra viticultura, en este caso, que me toca por el sector, pero sobre todo por nuestra tierra. Y eso es lo que yo quería decir también, el talento, retener el talento es muy importante, porque si estamos aquí es porque sentimos la tierra y, por tanto, yo creo que es muy importante también vincularnos con el territorio y devolver lo que nos ha dado la tierra, ¿no? Está claro que las cooperativas al final tienen un papel fundamental. En muchos casos es la única empresa, o al menos la empresa más grande del pueblo, y a la hora de centrar y de fijar esa población tiene un papel fundamental. Yo me tomaba aquí nota, creo que al final hay un elemento común y es la necesidad de un apoyo mayor por parte de la Administración a la hora de facilitar toda esa parte del acceso, a la hora de la transformación y demás. La necesidad de esa colaboración público-privada, continuar con ella y el apoyo del resto de stakeholders del sector en aras a ello. Y me tomaba me ponía aquí que al final es la necesidad de transformar para permanecer. Necesitamos transformar para poder permanecer y seguir creciendo. Y creo que Castilla-La Mancha tiene base para poder liderar ese proceso. Si nos ponemos todos de acuerdo y somos capaces también de involucrar a la Administración. No sé si queréis añadir algún tema más. Pues yo diría que lo primero que hay que hacer es creérselo totalmente. Que se puede transformar y que tenemos mucha suerte de que tenemos un clima fabuloso, que tenemos agua, que hay que distribuirla mejor y tenemos todo lo necesario para crear oportunidades en el mundo rural y que también tenemos el talento para poder desarrollar esas oportunidades. Si tenemos la base, ya es una cuestión de actitud y de perseverancia. Perseverancia. Sí. Gracias. Manuel, bienvenido. Nada. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna pregunta. Por allí. Que llevan por allí el micro. Por allí. Buenos días, mi nombre es Anaí Suárez. Simplemente quería hacer una pregunta, ¿no? Estamos hablando de digitalización, etcétera. ¿Cómo veis vosotros la incorporación de las ayudas, ¿no?, que han habido hacia la digitalización y, sobre todo, si el entorno rural, en este caso enfocándonos en las agrarias, han madurado o se han abierto un poco a este tema de la digitalización? Porque, por mi parte, como agente digitalizador, sigo viendo una gran resistencia a este cambio, ¿no? Entonces, muchas empresas, sobre todo en este ámbito, que son, por lo menos, generaciones pues, muy mayores, tienen mucha resistencia, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando para cambiar esta mentalidad hacia las nuevas tecnologías y luego también, de esta forma, atraer al talento joven, ¿no?, que somos los que estamos más enfocados a esto? Tú comentabas antes algo, Manuel, al principio con Vale. la ponencia anterior, sí que hacías referencia a que nos encontrábamos muchas veces con la... Sí,
A ver, resistencia. El sector agrario tiene un problema de edad y eso, al final, la edad es una barrera para cualquier tipo de transformación y más una transformación digital, ¿no? Digamos, porque nosotros somos táctiles y la nueva generación es digital, es del dedo, ¿eh? Y eso es muy difícil cambiarlo en la media de edad que tiene el campo. Y luego hay un hecho que para nosotros es llamativo, que es que muchas veces las soluciones digitales que se han acercado al campo, digamos, no están hechas para que las use el campo. Están hechas para que las usen los gestores, muchas veces o copiadas de otro tipo de usuario que no tiene nada que ver con el del campo, ¿no? Nosotros tenemos un reto muy importante ahí. Ese sí que es nuestro reto, ¿no? De intentar transformar y acercar las soluciones digitales a los usuarios, a los profesionales del campo, ¿no? Pero al final, para que una herramienta, una transformación digital en el campo sea efectiva, se tiene que contar con la gente del campo. Ha habido muchas soluciones digitales, tecnológicas, que no han contado en el diseño ni en el desarrollo de lo que pensaba realmente el que la iba a utilizar, con las particularidades que tiene nuestro sector, ¿no? Y al final nos encontramos de que no tienen el impacto que a lo mejor tenían que tener, precisamente porque no se ha contado con el usuario final, ¿no? Un usuario que hay que entenderlo en su ambiente, ¿no? Probablemente sea un usuario en peligro de extinción, y tenemos que adaptar muy bien las herramientas que le ofrecemos para que realmente tenga futuro. Pues desde mi punto de vista quería hablaros de dos cosas. Primero, Veolia sabéis que se dedica a la gestión del agua también en la parte urbana y ahí la digitalización no se cuestiona, o sea, es digitalización o nada. Nosotros vemos necesario que en el campo tiene que ser igual, o sea, no puedes mejorar un proceso que no se controla. Entonces tú tienes que saber dónde estás usando el agua, con qué eficiencia, dónde tienes las pérdidas para poder mejorarlas. Así como en urbana no se cuestiona, en el mundo rural se cuestiona todo porque es desconocido. Entonces, el reto que tenemos, efectivamente, es ese acompañamiento tanto a los agricultores como a las comunidades de regantes para que pierdan el miedo a la tecnología. Cierto es que hay que adaptar esa tecnología al usuario para que no sea una barrera. Y, por suerte, cada vez hay más profesionales en este asunto acompañando y más empresas tecnológicas que se acercan al agro para hacer esta tecnología mucho más amigable. Por parte de la Administración también se dan empujones. Tenemos el PERTE de la digitalización de las comunidades de regantes encima de la mesa. Es un empujón, yo diría que demasiado grande, porque han puesto muchos recursos en muy poco tiempo. Muy poco tiempo de ejecución. Entonces, yo me gustaría equivocarme, pero viendo lo que veo, pienso que son recursos que no se van a aprovechar del todo bien y que esto tendría que haber sido una puesta a punto en un periodo de tiempo más largo, porque hay comunidades de regantes que todavía no tienen contadores. Tú no puedes ponerle a esa comunidad de regantes el contador, el emisor de pulsos, el módulo de telelectura, una SCADA, una plataforma. No puedes, eso es imposible. Entonces hay que dar estos empujones, pero de forma más paulatina, para que los que no tengan nada se vayan poniendo al día y los que ya están tecnificados, pues que mejoren cuanto más mejor, y lo que les falte de mejorar la tecnología, que lo pongan de recursos humanos para acompañar, que hace mucha falta. De hecho, esa resolución tiene apenas un mes. Pues la resolución debería haber estado hecha del segundo PERTE hace muchísimo tiempo. La resolución definitiva creo que no llega a un mes y tenemos de plazo para ejecutarlo hasta el día 26 de junio. Eso es técnicamente imposible. Al menos muy complicado. A no ser que las comunidades de regantes hayan estado acompañadas y ese proceso ya lo hayan avanzado para poderlo llevar a cabo. Porque si no es así, lamentablemente no va a poder ser.
pero hubiera sido una oportunidad muy buena, de verdad. Hombre, habría sido la oportunidad. Yo lo que espero es que aprendamos de los errores y que quizá pues haya otras ayudas que si no se llaman PERTE se llamen como sea, pero que el motivo sea el mismo. Porque hace mucha falta y hay muchas comunidades de regantes que se han quedado atrás. Primero por la burocracia, porque es la primera barrera. Eso hay que tener un máster para poder pedir esas ayudas. Y después porque los plazos no son viables. Yo apuntaría al tema de la obligatoriedad del cuaderno digital también, porque creo que eso también irrevisiblemente va a obligar al mundo rural a digitalizarse, porque la obligatoriedad del cuaderno de campo, junto con los temas de asesoramiento en fitosanitarios, en fertilización, programas de abonado y todo esto, pues yo creo que sí o sí la digitalización va a estar en el mundo rural. Entonces, nos tenemos que adaptar. El mundo rural debe de ser digital, como no puede ser de otra forma. Estamos en un mundo digital, el campo se tiene que digitalizar y yo creo que la profesionalización que tanto estamos hablando va a ayudar a que, sobre todo, la digitalización entre en el mundo rural y, por tanto, es un tema al que sí o sí vamos a tener que estar abocados. Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por esta mesa, está siendo muy interesante. Y quería hacer una pregunta a Gemma y luego otra para los tres. Tú, Gemma, que, bueno, como has dicho antes, visitas muchas comunidades autónomas. Me gustaría saber, bajo tu punto de vista, cuáles serían las dos comunidades autónomas más propensas, que más facilitan al mundo de la agrícola esa transformación y esa rentabilidad y, por lo tanto, viabilidad. Eso por un lado. Y para los tres, ¿por qué Castilla-La Mancha para invertir? ¿Por qué Castilla-La Mancha para posicionarse dentro del sector agrícola? Vale, pues si eso empiezo yo por alusiones. por alusiones. Pues las comunidades autónomas que están a la cabeza de estas inversiones, yo te diría que es, por una parte, la primera que me ha venido es Murcia. ¿Por qué? Porque la gente se mueve cuando tiene una necesidad y en Murcia y Almería no hay agua. No hay agua, entonces hay que gestionarla porque si no te quedas sin ella. Ahí han apostado muy fuerte por la digitalización y por el uso de otros tipos de agua como las aguas regeneradas. Y la otra es Andalucía, básicamente por lo mismo. En Andalucía hay comunidades de regantes muy extensas y que con el control del agua tienen que ir con cuidado. Entonces solamente hay una vía y es digitalizar. Apuestan por la digitalización y también por el uso de las aguas regeneradas, que esto es una cosa que no hemos hablado, pero que está de mucha actualidad con los procesos de sequía que hemos tenido en los últimos años. Ha sido un hándicap en el mundo rural y se están poniendo las pilas para que no les pille desprevenidos de nuevo. Esas serían las dos que yo veo que empujan mucho. Y luego la otra pregunta, repítemela, por favor. Que no te lo digo. Sí. La otra pregunta era para los tres. ¿Por qué Castilla-La Mancha para invertir y para posicionarse dentro del sector agrícola como un sector rentable, de viabilidad y de, bueno, pues, de ganarse la vida más que dignamente? Vale, pues los inversores cuando vienen a buscar oportunidades buscan tierra y buscan agua. Esas dos cosas las tenemos en Castilla-La Mancha. Entonces el primer foco donde ponen es aquí. Lo que pasa es que a veces nos encontramos algunas barreras que ellos desconocen.
muchas veces son inversiones que vienen de fuera y los tienes que acompañar para que no tropiecen en la primera piedra, en la segunda y en la tercera. Y bueno, con los temas ambientales la verdad es que tenemos ahí un hándicap importante. La burocracia es otro hándicap, pero el primer foco, o sea, buscamos tierra, clima y agua. ¿Dónde nos vamos? Pues a Castilla-La Mancha. Luego, pues no todos los cultivos valen, ni es café para todos, pero bueno, los cultivos que ahora mismo están con alto valor, que es el pistacho, el olivo y el almendro, vamos a dejarlo ahí, el almendro un poco en incógnita, pues estos cultivos se adaptan bien a distintas zonas de Castilla-La Mancha y los inversores vienen a buscar aquí la tierra y el agua. Bienvenido tú. Bueno, yo diría que Castilla-La Mancha, en primer lugar, diría por el clima, que es un súper claro, en el sentido de que sabes a lo que vienes, tienes sol, calor, condiciones muy buenas sanitariamente hablando, porque no llueve en el periodo estival. Y sin embargo sí que hay agua, pero realmente sí que necesitamos que ese agua esté mejor repartida, mejor administrada, y ese sería a lo mejor el único hándicap, y está muy bien situada geográficamente. Entiendo que Castilla-La Mancha es bueno tener en cuenta sus temas edafoclimáticos, pero sobre todo también sus gentes. Lo más importante de una tierra no son los recursos naturales, son las personas que están aquí. Entonces yo creo que eso es lo que realmente nos va a hacer subir o permanecer en el ostracismo, si las personas, si conseguimos que la materia gris no se vaya y permanezca aquí en Castilla-La Mancha y por tanto logremos atraer financiación o empresas que se quieran implantar aquí en Castilla-La Mancha, sobre todo en la parte agroalimentaria. Nada más. Bueno, yo, Felipe, sinceramente no sé por qué. Porque evidentemente climatológicamente tenemos una oportunidad. Somos una comunidad autónoma muy grande. Tenemos diferentes tipos de suelos, tenemos climatologías diferentes, clima parecido, pero climatológicamente somos diferentes y eso es una opción. De hecho, la superficie de olivar ya supera la de viñedo en Castilla-La Mancha, por la evolución, por la tecnología, la investigación, que ha hecho que variedades de cultivo de olivar sean adaptables a la región. Pero, sin embargo, creo que esta oportunidad la fulminamos con la Consejería de Desarrollo Sostenible y con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Júcar. Así de claro lo digo. Es decir, no, aquí los enemigos de la inversión están perfectamente identificados, que es la Consejería de Desarrollo Sostenible y las confederaciones. Hasta que no seamos capaces de arreglar ese problema, toda esa oportunidad que tenemos por nuestro clima, por nuestro tierra, por nuestra altitud, nuestra tierra, nuestros empresarios, nunca la vamos a poder aprovechar. Otra pregunta. Por apostillar, Gemma, cuando has comentado el PERTE agroalimentario, me acordaba del PERTE agroalimentario, tú has hablado del agua. Un PERTE que lo lidera el Ministerio del Minteco, en lugar del MAPA, y se llama PERTE agroalimentario. Es decir, luego, desde las administraciones creo que le deberían de dar una vuelta a ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, sí, hago un PERTE agroalimentario, pero lo lidera industria. Complicado. La pregunta es, y volviendo a la pregunta, nosotros desde BTO tenemos y gestionamos el programa de Agrobantec, ¿vale? Llevamos 4 ediciones. De las 4 ediciones hemos visto como unos 200 proyectos de tecnología. Y la pregunta es, lo que comentabas tú antes, Manolo, ¿cómo podemos acercar ese conocimiento que tienen las startups o las empresas que ya casi ni son startups, sino que están desarrollando proyectos en el campo? ¿Cómo podemos acercar ese conocimiento? ¿Cómo podemos
de alguna forma ayudarles, porque las identificamos, muchas de ellas están aquí, han desarrollado tecnología potentísima para poder implementarla en el campo, pero se encuentran muchas veces con la problemática de dónde la pongo. Es decir, sí que la he testado, la he probado, pero luego tengo que implementarla. Y ahí es donde está el problema. La pregunta quizá para los dos, desde cooperativas y desde Asaja, yo creo que tendríamos que ver y estudiar la forma de acercar esa tecnología y ese conocimiento al mundo agrícola. Mira, me vas a permitir que te responda yo primero. Yo llevo 25 años en Castilla-La Mancha. Yo soy de Córdoba. Me vine a Cuenca por amor, lógicamente, y llevo 25 años aquí. Y a mí siempre me llamaba la atención. Al campo solamente iban comerciales. No iba gente con capacidad de transmitir conocimientos, tecnología, soluciones. Solamente iban comerciales. Y eso al final pues crea un modelo, ¿no? Crea un modelo de comercio y de, digamos, de acercamiento de la tecnología al sector. Es decir, o me la vendes o no la tienes. O me la compras o no la tienes, ¿no? Y yo pienso que, salvo excepciones como puede ser Veolia, que se remanga y se mete, yo creo que las empresas tienen una oportunidad enorme con nosotros. Nosotros tenemos esa capilaridad, esa capacidad de llegar hasta el último rincón de pueblos pequeños donde hay empresas agrícolas, donde hay agricultores, pero muchas veces ese sector nos ha visto como competidores. Y no es así. Si queremos realmente que una solución que es buena llegue al campo, tienes que contar con la gente que realmente conoce a los del campo y a los que tienen, digamos, los que tienen su teléfono. Para que lo entendáis, que somos nosotros, cooperativas y nosotros. Y eso es un error, o una falta de atención que han cometido muchas veces muchas empresas tecnológicas a la hora de implementar una solución en el campo. Yo creo que realmente se está evolucionando bastante. O sea, por ejemplo, las cooperativas de hace 20 años es que no tienen nada que ver con las que hay ahora mismo. Y gracias a eso ha sido porque tecnológicamente han pegado un cambiazo enorme. Ahora mismo yo creo que las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha están en la vanguardia tecnológica mundial. Ahora mismo creo que no hay bodegas mejor preparadas que las nuestras. Y yo creo que también eso ha tenido mucho que ver el que la tecnología ha entrado en el mundo rural, que nos hemos dado cuenta de que sin conocimiento y sin la tecnología estamos perdidos y no somos competitivos, y por tanto yo creo que eso ha sido fundamentalmente en la industria agroalimentaria y en la vitivinícola en particular. Y creo que estoy de acuerdo con Manolo de que, bueno, pues a lo mejor la forma de entrar en las empresas agroalimentarias y agrícolas no ha sido del todo la correcta, y por eso a lo mejor ha habido una cierta distorsión en el mensaje, ¿no? Muchas veces. Pero yo creo que ahora mismo ya estamos en sintonía, y creo que la tecnología y la agroalimentación en general, desde el campo hasta la mesa, yo creo que estamos cada vez mejor en sintonía. Yo, si me permitís añadir una cosa que veo desde fuera. Mientras cambia el modelo, que tienes razón, que el modelo ha sido así, hay algunas herramientas como los proyectos europeos que acercan las posturas pues, de estas empresas tecnológicas a las organizaciones que pueden tener, de hecho tienen campos de experiencias donde se pueden hacer las pruebas con un objetivo claro, porque hay tecnologías que igual se pueden aplicar a urbana, en mi caso, como al agro. Pero cuando tú te asocias a través de estos proyectos europeos o de otra índole con una organización agraria o con una cooperativa, esta tecnología va a ir buscando un objetivo. Entonces, pues una forma de caminar juntos. Cuantas más veces caminen juntos, pues más comunicación habrá para posteriores veces.
hecho, nosotros en Veolia tenemos un centro tecnológico, por eso está en nuestro ADN bajarnos al barro, porque todas estas tecnologías que nosotros vamos sacando las probamos pues con proyectos de esta índole. Pues hoy colaboramos con la cooperativa, también con cooperativas, pero con la comunidad de regantes del campo de Cartagena, y ahí vamos a probar la tecnología X. Otro día nos vamos pues al campo de experiencias que tenemos ahí en Sellent y probamos pues las sondas con tecnología Y. Y así es como vamos caminando juntos. Si cada uno se queda en su casa, desde luego así no hay comunicación. ¿Alguna pregunta más? Pues yo por mi parte daros las gracias por la participación. Gracias a vosotros. También. Claudia, muchísimas gracias y nada. Muy bien, Claudia. gracias.